Luiz, você fala muito sobre Martí, José Martí. Seria legal você explicar para nós, para os brasileiros e brasileiras, um pouco quem é Martí, né? Qual a importância de Martí para a história de Cuba, dos cubanos, né? E para os revolucionários. Bueno, mira, William, para hablar de Martí realmente se necesita mucho tiempo. Yo tendría que hacerte una síntesis muy grande y decirte que Martí nace en el 1853, 28 de enero de 1853, como te das cuenta del siglo XIX. Ajá. En esa época está todavía el régimen colonial español y está en Cuba la esclavitud. Ahora Martí tiene la posibilidad de tener un profesor eminente, que es Rafael María Mendigo, que se da cuenta que el niño era un niño prodigio. José Martí nace un niño prodigio, realmente. A los 9 años hace su primer poema. A los 14 años hace su primera obra de teatro. Y a los 15 años ya era un revolucionario. Ya tenía ideas políticas emancipadoras. Quería la abolición de la esclavitud, quería el fin del colonialismo. Es por eso que a los 16 años ya va a la academia. Ponen prisionero y sancionan a 6 años de prisión y trabajo forzado. Eso fue muy duro para él. Era un niño delicado, débil, y casi muere en la prisión. Su madre logró entrevistarse con el gobernador general y logra que le cambien la sanción por destierro hacia España. Ahí sacan al niño de esa cantera donde trabajaba picando piedras. Aí trabalhava numa pedreira, En una pedrera. quebrando pedras com menos de 17 anos, 16, 17 Con anos. 16 años. 16 años, cumplió 17 allí, tuvo 2 años preso, un año y tanto. Aqui em Havana. Aquí en La Habana, sí. Ahí hay un lugar, ese lugar está preservado y se llama la Fragua Martiana, que es donde él fraguó su conciencia revolucionaria más todavía. Tá. Ahí es desterrado hacia España y bueno, allá estaba toda su familia, porque su madre era canaria, su padre era gallego y la familia está allá, los abuelos, los tíos, etc. Lo acogen allá y ahí él comienza a estudiar en las universidades españolas y logra en 3 años y medio hacer 3 carreras. Estudia literatura, estudia filosofía y estudia derecho canónico en 3 años y medio. Se dan cuenta entonces... 3 disciplinas. 3 carreras en 3 años y medio. Se dan cuenta que entonces es un hombre extraordinario. Él sigue con sus ideas revolucionarias, allá hace muchos discursos en los liceos, en los distintos lugares donde se manifiesta. Lo ponen prisionero en varias ocasiones y al final tiene que huir de España, porque si no iba a ser preso y sancionado, ¿no? Huye para España, huye para América Latina, está en México, en Colombia, en Venezuela, en diferentes países y termina de vivir entonces en Estados Unidos, donde vive alrededor de 15 años, 14 años y tal. Y a partir de ahí es que hace entonces, empieza a trabajar profundamente en una guerra revolucionaria para expulsar a los españoles de Cuba. Ya en Cuba había iniciado una guerra en el año 68 que había durado 10 años y los españoles habían logrado pacificar el Então país. teve uma primeira guerra dos cubanos por independência entre 1868 e 78. 78 e 79. Ajá. E essa guerra não logrou êxito em termos de independência. Ajá. Los españoles logran pacificar el país. Después hay otra guerrita en el 80, 81, después hay otra 84, 86, que son pacificadas. Y Martí entonces, con ese genio que era él, logra fundar un partido político para hacer entonces la guerra revolucionaria. Un partido político que llama Partido Revolucionario Cubano para hacer la guerra en Cuba. Partido Revolucionário Cubano. Ajá. Y empieza a unir a todos
los combatientes de las guerras anteriores, principalmente a los generales aquellos que habían participado, los oficiales, y a todos los hombres, y a todos los intelectuales que querían la independencia. Y ahí es que entonces comienza la última guerra por la independencia, en el año 95, 24 de febrero del año 95, dirigida por José Martí. Comandada y dirigida por José Martí. Él había hecho un trabajo enorme, ya se dan cuenta, desde los años 80 hasta el 95, 15 años de lucha, de organización de esa unificando a todos los cubanos y haciendo ese trabajo clandestino en Cuba para unir a todas las fuerzas que querían la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. Ustedes saben que Cuba fue el penúltimo país de América que abole la esclavitud. Fue Cuba y después Brasil. Entonces, Martí en ese tiempo escribe mucho y explica cómo deben ser las leyes de Cuba, cómo quiere que sea el país, cómo quiere que sea el gobierno de Cuba. Él tiene la experiencia de los gobiernos latinoamericanos, que habían sido gobiernos corruptos, que habían sido gobiernos de caudillos, de dictadores, y con esa experiencia él dice que no puede ser en Cuba así, y que hay que hacer una constitución que no permita eso, que los gobiernos deben ser colectivos, que no debe ser un presidente que ordena y manda, todas esas cosas. E escreve 28... Os países da América do Sul já tinham se tornado independentes, mas estava cheio de caudilhos contra os pueblos. Así mismo. Y entonces, ahí entonces, él muere en combate en los primeros meses de la revolución. No puede ver el fin del colonialismo en Cuba, el fin de la esclavitud, pero deja sus escritos. Al final, cuando se reúne todo lo que él escribió, escribe 28 libros. 28 libros. 28 libros. Hace 110, era poeta también, hace 110 poesías, versos sencillos. Y así escribe cómo él quiere que sea el futuro del país. Ahí es que entonces, hombres del Partido Revolucionario aquel que Martí funda, en el siglo XX, fundan el primer Partido Comunista de Cuba. Hombres de José Martí con la juventud del siglo XX. Então o Partido Comunista já nasce martiano. Ya nacen martianos, son los hombres de José Martí que están vivos todavía en la década del 20, fundan el primer Partido Comunista. Por eso se dice que las ideas de José Martí eran ideas socialistas, que no se hablaba de aquello. Realmente él no había no estudió a Carlos Marx. Y bueno, cuando Lenin ya está muerto, pero él tenía ideas muy adelantadas y muy profundas que tienen mucho que ver con el socialismo. Y es que entonces aquellos hombres que habían sido educados por él y habían luchado junto con él, fundan el primer Partido Comunista. Por eso nosotros decimos que en Cuba hay un solo partido y que nuestro partido es partido primero martiano y después marxista-leninista. Ah, tá. Então, primeiro martiano. Marxista, referência em José Martí. Ajá. E depois veio esse acréscimo do marxismo-leninismo. Y por eso decimos que nuestra revolución es autóctona y que es una sola revolución, la revolución que inició en el año 68 y que triunfó en el siglo XX en el año 59. 68 é 1868, até 1959. Es una sola revolución, 150 años de lucha, o 100 años de lucha, ahora estamos en el 164 años de lucha. Entonces, surge entonces un líder a mediados de la década del siglo XX, que es Fidel Castro. Y Fidel Castro se apropia de todas las ideas de José Martí. Las ideas de unidad. Una de las ideas más geniales. A referência de Castro, então, é José Martí. Ele era um martiano, ele e os jovens. Fue muy martiano. Antes de ser marxista-leninista, antes de ser comunista, ya Fidel Castro era martiano. Y todas las ideas que tenía y toda la lucha que tenía es por hacer una patria como quería José Martí. Y es entonces ahí que surge Fidel Castro y lleva a las ideas de José Martí a la práctica, a la realidad. Establece la educación popular, establece la reforma agraria, son ideas que José Martí tenía. Establece una constitución. Lá no século anterior. Sí, establece una constitución que dice que es el culto a la dignidad del pueblo cubano. Establece una constitución que dice que el gobierno debe ser colectivo,
Eso quería José Martí. Por eso nuestro gobierno actualmente es un gobierno colectivo. El presidente tiene 5 vicepresidentes que lo ayudan a mandar, que lo ayudan a colegiar las ideas que a él se le ocurren. Compreende? Inclusive, essas ideias de ter uma Assembleia Popular com 470 pessoas que representa todos os distritos e Eso era lo municípios. que quería José Martí. José un Martí. poder popular. Así mismo él lo decía. Y entonces el poder popular que nosotros tenemos en Cuba, que es un congreso con 445, 450 diputados elegidos por el pueblo. Y ese es el congreso que manda, ese es el que legisla. ¿Comprende? Aquí nadie tiene una jerarquía sobre nadie. Todo es colectivo. Ah. Es el mismo congreso. No, el presidente del congreso no es el que dice y hace. Tiene un consejo de Estado que tiene 17 miembros que aconsejan al gobierno, aconsejan al Estado, aconsejan qué hacer. Compreende? E esse poder popular, você estava explicando para a gente que, e por isso que os comitês de defesa da Revolução têm 8 milhões de pessoas envolvidas nesses comitês, praticamente toda a população de Cuba. También eso tiene que ver con eso. Con ideas. Esos comités de defensa de la revolución, tanto los comités de defensa de la revolución, como las milicias nacionales revolucionarias, como la Asociación de Campesinos, la Federación de Mujeres Cubanas, todo eso son ideas de Fidel Castro con su colectivo de dirigentes para materializar las ideas de Martí y hacer masiva la revolución. Ahí te ve que está la participación de todas las esferas de la sociedad Você diria que en el mando de la revolución. Podríamos dizer que a veces, tal vez, essa maneira autóctona de la revolução de 1959 cubana, a veces está firme y se va luchando contra el bloqueo de Estados Unidos. La URSS acabou, la União Soviética, porque es una característica muy autóctona del pueblo cubano, que viene desde Martí. Nosotros podemos Muy decir, específica. Claro. Lo fundamental está en la unidad del pueblo con la dirección del partido y del gobierno. ¿Comprende? El pueblo está unido en todo eso. Y nosotros en esta lucha que hemos tenido contra el imperialismo, hemos ido creando una resistencia, una cultura de resistencia, realmente. Por eso hemos resistido durante 64 años contra el imperio poderoso que está ahí, Sim. que desde el primer mes que triunfó la revolución quiere hacer desaparecer a la revolución. Por isso que você fala de resistência e criatividade. Entonces, ahora nuestro presidente dice, tenemos que seguir resistiendo, pero con creatividad. Claro. Y estamos creando, resistiendo y creando, no estamos estancados, resistiendo y creando. Ahora mismo, por ejemplo, estamos aplicando la ciencia y la tecnología y la innovación en todas las cosas, en el sistema de gobierno, estamos innovando. Ahora hay comisiones de científicos en cada gobierno. Ahora las universidades están volcadas a las empresas, a los gobiernos, haciendo todo a nivel de todos los eventos. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, todos los doctorados que se han hecho. Usted sabe que para hacerse doctor, usted tiene que investigar y demostrar una cosa que puede ser puesta en práctica o no en la ciencia, en todas las ciencias, Sí. en la ciencia social, en las ciencias tecnológicas. Pero muchas veces ocurre en el mundo, y ha ocurrido aquí en Cuba también, que esos doctorados se engavetan. Bueno, en estos momentos nosotros estamos desempolvando todos los doctorados y poniéndolos en práctica en la producción, en las ciencias sociales, en la filosofía, en la medicina, en todas las esferas de la sociedad. Extraordinario. En la cultura, en el deporte. Si hay algún científico que se graduó de doctor en el deporte, con un estudio que hizo, ahora se está poniendo en práctica. Se ese puede estudio que ayudar hizo. el gobierno y el pueblo. Y entonces hay una política estatal por parte del gobierno de apoyar eso con todos los recursos posibles para que se desarrolle el país en ese sentido. Y eso es una resistencia creativa, porque nosotros tenemos que ser autóctonos y además tenemos que ser soberanos en todas nuestras cosas. Una de las cosas que yo puedo explicarte que tuvimos una soberanía extraordinaria
fue a raíz de la enfermedad del COVID, de la epidemia del COVID. Si nosotros no hubiésemos logrado tener la primera vacuna que obtuvimos, que por eso le pusimos soberana, porque tuvimos soberanía sobre qué hacer nosotros con la enfermedad esa, con esa pandemia. Rapidamente, Cuba fez a primeira vacina e o nome dela foi Soberana. Y fue soberana, porque tuvimos soberanía y logramos vacunar a nuestra población. Si eso no hubiese ocurrido, hubiesen muerto aquí 3 millones de personas, qué sé yo, porque nunca el imperialismo iba a permitir que viniera una vacuna a Cuba. Sí. No iba a llegar, o que viniera algo que, bueno, ocurrió así. En un momento determinado nosotros necesitamos ventiladores pulmonales, Sim. porque estaban llenos todos los hospitales de enfermos graves que necesitaban respiración artificial, y una empresa norteamericana quiso vendernos ventiladores pulmonares y el gobierno norteamericano dijo que no, que para Cuba ni uno. Si nosotros no logramos que nuestros científicos, nuestros jóvenes científicos, inventaran un respirador pulmonar rústico en ese momento, se nos hubiesen muerto muchas personas más. Pero lo inventamos un respirador pulmonar rústico. Fantástico. Y lo hicimos en 3 o 4 o 5 meses. Y le hicimos respiración a las personas y salvamos a esas personas graves. Fantástico. Y después se hizo el otro respirador, que ya se han hecho alrededor de 500 respiradores. Y ahora estamos ya haciendo respiradores, perfeccionándolos para vender al mundo. Eso es soberanía. Soberania. La vacuna fue soberanía. Primero fue una vacuna, fueron 2, después fueron 3. Por eso es que fuimos el primer país del mundo en vacunar a toda su población. Sí. Porque además nosotros, por suerte, no tenemos antivacunas en Cuba. Todo el mundo tiene conciencia que debe vacunarse. Y vacunamos. Aqui não teve um movimento anti-vacina. Aquí no hay movimiento de eso, porque todo el mundo está acostumbrado a vacunarse desde que nace. Já é educado para Está isso. educado para eso. El 85% de nuestra población nació con la revolución. Y todos los niños cubanos cuando nacen se vacunan contra 13 enfermedades. Eso es en Cuba, gracias a la salud pública que nosotros hemos logrado. Sí. Y así sucesivamente hemos ido logrando soberanía en muchas cosas. Nos faltan muchas cosas. Yo digo, para poner un ejemplo, tenemos 2 millones de problemas resueltos. La revolución socialista ha resuelto 2 millones de problemas. Y son 3 millones. Falta 1 millón de problemas por resolver. Sí. Por lo tanto, estamos en esa resistencia creativa, estamos recibiendo, muy orgullosos de recibir la solidaridad que recibimos del mundo. Especialmente de Brasil estamos recibiendo mucha solidaridad. E sigamos juntos. Cuando muchos brasileños vienen aquí, se solidarizan con nosotros, como hay muchos brasileños que ahora... E a gente convida que os brasileiros e brasileiras venham para Cuba. Siguen viniendo. Venham, sigam vindo. Hombre, esa es la idea. Eso, nosotros seguimos siendo martianos, ya lo dije, martianos, marxistas y leninistas. Y ahora que Fidel está también. descansando, fidelista. Se lo agregamos al partido así ahora. Sí. Ahora los revolucionarios cubanos tenemos 4 guías que seguir. Martí, Marx, Lenin y Fidel Castro. Y vamos a seguirlo. Maravilla. Estén conscientes ustedes que la revolución cubana jamás será vencida. Y nosotros venceremos de todas maneras juntos, en cualquier circunstancia que el mundo se encuentre. Fechamos. Maravilhoso. Obrigado, Luiz. E os brasileiros que vêm aqui, né? Estamos aqui com... Foi 18. 18 minutos. E termino aqui mostrando essa imagem maravilhosa, o Capitólio. O Capitólio, a gente está aqui em frente ao Capitólio, em noite de lua cheia. Ali o Teatro Alice Alonso, Capitólio, essa é uma... Olha que maravilha, gente. Aqui na casa de Isabel e Luiz. Fechamos aqui a viagem a Cuba e muita aprendizagem, muita aprendizagem. Sou William, vim no grupo da Thelma Araújo, companheira brigadista que há mais de 3 décadas traz brasileiros para conhecer Cuba e contribuir nessa parceria de amizade. Abraço. Né, Thelma? Obrigado. Amanhã de manhã estamos partindo. Voltaremos. Muita energia. Voltaremos para Cuba.